numerosas conversaciones mantenidas entre Evelyn y Silvia, entre Silvia y Evelyn, hemos ido dándole forma a 3 ideas que, si bien no son ni más ni menos importantes que cualquier otra idea que hubiera podido surgir, estas han ido cobrando especial presencia y relevancia en nuestra historia compartida. Estas 3 ideas que dan forma a nuestra manera de entender y de vivir la educación como un acto político son, en primer lugar, apertura a transformarnos. En segundo lugar, valorar el uso de las metáforas. Y en tercer lugar, que no por ello menos importante, confiar. La primera idea que queremos presentar es la de tener apertura a transformarnos. Fue en el año 2015 cuando confluyeron nuestros caminos con Silvia. Nos conocimos en un taller espontáneo que hacíamos para aprender a utilizar el programa de Atlas TIC. El objetivo era poder utilizar dicho programa para hacer investigaciones cualitativas. Partimos de un conocimiento básico y ya que no teníamos ningún profesor oficial, era Silvia quien facilitaría las sesiones. Durante esas semanas los roles cambiaron. Comenzamos ambas a ser alumnas y docentes. Cada semana íbamos predispuestas a aprender, a facilitar, a indagar o simplemente lo que surgiera. Al recordarlo, lo que nos evoca es una sensación de conectarnos, de vernos y de querer compartir. La manera en la que entramos en un aula, en la que nos dirigimos a las personas con las que compartimos ese espacio de aprendizaje, formemos parte del profesorado o del alumnado, denota desde esos primeros instantes una determinada actitud, una determinada forma de estar, forma de ser, forma de relacionarnos y en última instancia una determinada postura y posición política en el mundo. Esto pudiera de alguna manera tener que ver con la construcción de determinados patrones relacionales, que bien pudieran ser verticales, horizontales, diagonales, y de esta forma construimos un marco de actuación determinado en ese espacio. Todo lo que hagamos y la manera en la que lo hagamos va a tener implicaciones en las nociones de conocimiento, saber, cultura, sociedad, y vamos a poner en práctica, vamos a poner en juego cuáles son nuestras creencias, nuestros valores, nuestros pensamientos. Esta invitación que les hacemos de tener apertura a transformarnos implica poner entera de juicio todos esos elementos, suspenderlos por unos instantes para explorar hacia dónde nos llevan las relaciones que estamos estableciendo en esos instantes de aprendizaje compartido. La segunda idea que queremos presentar es la de valorar las metáforas. Otras 2 vivencias que se nos vienen a la cabeza surgen de la época en la que trabajábamos juntas en Prisma. Nos habían propuesto realizar una serie de talleres en un instituto dentro del marco de convivencia del centro, para lo que queríamos elaborar una especie de hilo conductor que sirviera como leitmotiv de los talleres. Teníamos la sensación de bloqueo, ninguna idea nos parecía que invitara a la participación. Después de horas ancladas en ese mismo punto, decidimos poner música, y al escuchar una canción se nos ocurrió una metáfora que nos encantó, y que además creíamos que podría conectar perfectamente con las y los adolescentes. A partir de ese momento explotó un proceso creativo que fluyó sorprendentemente. En otra ocasión teníamos que elaborar un taller sobre prácticas colaborativas y dialógicas para el alumnado de prácticas externas de la Universidad de La Laguna. Al reflexionar sobre las estrategias didácticas que podríamos emplear, emergió una canción que nos brindó una nueva metáfora. Esta serviría para presentar diversos elementos con la intención de evocar conceptos y construir teoría bajo la consigna «Nada es y todo podría ser». Al recordarlo, lo que nos evoca es la sensación de fluir a partir de una chispa. Creemos que atrevernos a romper barreras, a pensar fuera de la caja, a deconstruir esa imagen de cómo tiene que ser una educación seria y formal en un contexto universitario o de enseñanza secundaria obligatoria, pues resultan elementos de calado político importante. El uso de lo lúdico, de lo cómico, de lo divertido, del juego, como estrategia de aprendizaje, como estrategia para construir conocimiento, como estrategia para comunicarnos con diversidad de personas en diferentes contextos. Las metáforas nos pueden servir para introducir todos estos elementos y consideramos que promueven esa posibilidad de entendimiento mutuo. Como diría nuestro amigo Wittgenstein, una buena metáfora refresca el entendimiento y nosotras nos permitimos añadir que una buena canción refresca la posibilidad de crear. Y por último, queremos presentar la idea de confiar. Cuando trabajamos en Prisma recibimos una demanda formativa desde otra asociación con la que ya habíamos colaborado previamente. Elaboramos un diseño pedagógico que nos invitase a abordar esas necesidades planteadas. A la hora de facilitar la formación, esas demandas se habían transformado completamente y se convirtieron en otras totalmente diferentes, para las que el diseño que teníamos previsto ya no se ajustaba. Buscamos una manera de ajustarnos a la situación y decidimos confiar. Confiar en nuestro equipo de trabajo, confiar en las personas que acudieron a la formación, confiar en el espacio dialógico creado y confiar en los recursos que teníamos. Al recordarlo, lo que nos evoca es una sensación de complicidad, de entendimiento mutuo.
Todo acto político tiene como intención dar respuesta a una necesidad o demanda que plantea la sociedad en un determinado momento. Estas van cambiando y transformándose continuamente. El recuerdo que hemos querido compartir con ustedes visibiliza para nosotras esos momentos donde todo el trabajo de elaboración y planificación previo al momento de compartir ese espacio de aprendizaje queda completamente supeditado para poder estar al servicio de las necesidades, deseos, preferencias o demandas que surgen en ese preciso instante. Creemos que la metodología pudiera tener esa habilidad para contorsionarse momento a momento. Esto nos recuerda a las palabras de Yanis de Fer, que hablaba de una metodología guiada situacionalmente. En su caso, en sus contextos, era en el ámbito de la investigación, y nosotros queremos recuperar esa idea y traerla también al mundo de la educación para tratar de tener un proceso de aprendizaje donde la confianza mutua esté siempre presente en cada paso que demos conjunto.